Bueno, muy bienvenidos. Vamos a comenzar puntualísimamente a las 12:30 para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos hoy para conversar con un gran invitado, que es el embajador de la Unión Europea en Chile, el señor León de la Torre Kreis. Yo, para quienes no me conocen, me quiero presentar. Soy Cristina Errázuriz, soy profesora de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y al mismo tiempo vicerrectora de Comunicaciones. Entonces, dos grandes pasiones que son el derecho y las comunicaciones. Y es precisamente por eso que hemos invitado a esta conversación a dos grandes profesores de la universidad, a la profesora Silvia Bertasso y al profesor Francisco Tagle, ambos de esta universidad, justamente para poder hacer una conversación que sea muy enriquecedora. También tenemos aquí a un público en vivo y otro público que está conectado online. Para quienes están aquí en el público vamos a tener una oportunidad y vamos a abrir para preguntas. También vamos a estar recibiendo preguntas desde los que están conectados para efectos de que las puedan hacer en el chat y luego se van a pasar para que les puedan presentar al embajador o a nuestros profesores. Yo quiero darle la bienvenida y quiero agradecer su presencia aquí al embajador de la Unión Europea en Chile, al excelentísimo embajador León de la Torre Kreis. Él es abogado y diplomático, se formó en España y de hecho fue embajador de España ante Nicaragua, luego posteriormente embajador de la Unión Europea en Bolivia y hoy en día en Chile. Es un gran experto en temas latinoamericanos, así que también va a ser muy interesante la conversación que podamos desarrollar respecto de justamente esta relación bilateral que tenemos entre la Unión Europea y Chile. A su vez tenemos a una gran experta en temas europeos también, que es la profesora Silvia Bertasso. Ella es doctorada en Derecho por la Universidad de Trento en Italia, y es la jefa aquí del Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho. Por su parte, el profesor Francisco Tagle es doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y al mismo tiempo periodista de esta universidad, así que con mucha alegría tenemos aquí también a un alumni muy destacado que está presente en este panel. Yo solamente quería dar un poco de contexto respecto de lo que es la Unión Europea. Aquí hay muchos estudiantes que ya están cursando Derecho Internacional Público. No sé si ya han llegado dentro del ramo a hablar propiamente de la Unión Europea, pero sabemos que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad en Europa de una mayor y más estrecha colaboración y cooperación. Y surge así entonces la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que luego dio pie a los tratados de Roma y finalmente, bueno, también el surgimiento de todo el sistema europeo que conocemos hoy, que incluye el Parlamento Europeo. Entonces, en este sentido, es que la Unión Europea nos da luces sobre hacia dónde va el mundo, lo cual es algo muy interesante. De hecho, con la caída del comunismo, que se vivió a fines de los 80, se llegó a pensar que se había logrado una cierta hegemonía, en cuanto a que incluso pensadores de la talla de Francis Fukuyama planteaban esta tesis de que era el fin de la historia, de que ya habíamos llegado a un acuerdo de cómo nos teníamos que organizar políticamente como sociedad. Hoy día vemos que ese acuerdo que pareció logrado con la caída del muro de Berlín, en realidad está tambaleando, porque hoy vemos cómo los regímenes autoritarios se fortalecen. Vemos los casos de China, el caso de Rusia, y también, por supuesto, vemos cómo dentro de las propias democracias van surgiendo atisbos de autoritarismo
con el surgimiento y la fuerza de los populismos que justamente dan pie a estos espacios en los cuales se adquiere una menor participación democrática, una menor libertad respecto de quienes integramos estas democracias, y por tanto siempre hay que estar muy cuidadoso frente a estos temas. Y en ese sentido la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos por lograr justamente el fortalecimiento de la democracia. Hoy día se vive una crisis gravísima en Europa. La situación de la guerra entre Rusia y Ucrania es una situación de alerta mundial, y por tanto es un tema que también se va a tratar en este conversatorio. Creo que no hay necesidad de seguir hablando, digamos, por mi parte. Sí quiero pedirle a nuestros invitados que se sienten aquí para este conversatorio, para recordar estos lazos que nos estrechan con la Unión Europea y que justamente son a nivel de gobierno, son a nivel de sociedad civil, a nivel del sector privado, a nivel de universidades y también a nivel de ciudadanos. Y de eso es lo que queremos hablar. Así que los invito a pasar y les doy las gracias por su presencia. Bueno, pues, muchas gracias, querida vicerectora, profesora, alumnos, también los que nos siguen virtualmente. Siento muy honrado estar aquí hoy en esta universidad y hablar pues, de lo que está sucediendo en el mundo, del papel que tiene la Unión Europea y de las relaciones con Chile. Hace 30 años estaba recordando, yo terminé mi carrera en la universidad, y en esos momentos efectivamente, pues poco antes había caído el muro de Berlín, el telón de acero. Parecía que habíamos llegado al fin de la historia, que el modelo liberal se había impuesto, la economía de mercado, social, pero de mercado, pues era la única posibilidad, y que todo el mundo pues, iba hacia un modelo homologado. Ese orden mundial pues, duró bien poco, ni siquiera 30 años, y hoy en día pues, hay muchos desafíos que ponen en cuestión nuestra convivencia. El orden mundial que se intentó establecer después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Naciones Unidas, el multilateralismo, que se cuestiona de forma abierta y a veces de forma soterrada. La democracia en realidad no ha avanzado en el mundo. Si calculamos por número de población, es posible que en los últimos años incluso haya retrocedido el número de personas que viven en regímenes democráticos, y todo ello pues, nos lleva a la necesidad de repensar el orden y de defender valores. Precisamente la semana pasada estuve en Bruselas en la conferencia anual de embajadores. Como tienen los países, pues también tenemos un servicio diplomático de la Unión y también nos convocan una vez al año. Y ahí, pues efectivamente, pudimos discutir el escenario al que nos enfrentamos, y hubo pues, una descripción que también se repitió en los medios sobre el orden mundial, ¿no? Que en algunas partes del mundo, Europa pretende ser una de esas partes, pues existe una cierta convivencia pacífica con una estructura política, con un orden económico y social que garantiza derechos. Y esas partes del mundo serían las partes que corresponden a los jardines. Mientras que el resto del mundo, donde no existen garantías para una vida digna, un régimen político democrático y un sistema económico que permita la iniciativa y al mismo tiempo el rol del Estado, pues rigen las leyes de la selva. Y ese es un poco el escenario al que nos enfrentamos. Tenemos nuevos actores que están cuestionando el orden mundial, y eso pues, obliga a un actor geoestratégico, geopolítico como la Unión, pues también a velar no solamente por sus valores, sino también por sus intereses. En el 2019, la Unión Europea decidió, y esto fue un paso importante para nosotros, cambiar el punto de partida de nuestra relación con China, uno de los grandes actores en el mundo. Hasta entonces lo veíamos simplemente pues, como un país que además es un gran socio comercial, como lo ven la mayoría de los países, como también se ve en Chile. Pero desde el año 2019 hemos reformulado nuestra relación. Es un socio comercial, desde luego es un competidor, pues en muchos ámbitos, y es un rival sistémico.
porque defiende otro sistema político, económico y social. Y eso nos tiene que llevar pues, a distinguir en nuestras relaciones los ámbitos donde buscamos la colaboración, donde coinciden nuestros intereses y nuestras preocupaciones, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, pero también distinguir aquellas áreas donde queremos ser pues, más cautos en esa relación. Por ejemplo, en cuanto a la inversión china en determinados sectores sensibles para nuestras economías o nuestra seguridad. Esa diferenciación todavía está en proceso de definición y de concreción, pero lleva ya, como decía, desde el año 2019 guiando nuestra actuación, la de los 27 Estados miembros y de la propia Unión con China. Otro actor que tengo que mencionar aquí es Rusia. Rusia, efectivamente, es un país europeo en buena parte y un socio muy cercano de la Unión y un suministrador fundamental de energía, sobre todo de gas. Llevamos ya años, desde la primera guerra contra Ucrania con la anexión de Crimea en el 2014, con unas dificultades políticas enormes con ese país. Nosotros lo hemos reconocido como casi nadie esa anexión ilegal y desde el 24 de febrero de este año tenemos una guerra abierta. La guerra ha vuelto a Europa, una agresión injustificable, una agresión del más fuerte contra el más débil, incluso con amenaza nuclear, y que pues, nos ha llevado pues, al borde, al abismo de una nueva guerra posiblemente catastrófica y que desde luego queremos intentar evitar. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en este escenario? Bueno, pues nos hemos comprometido con Ucrania, le hemos dado un apoyo que nunca antes la Unión Europea había dado en un conflicto, hemos dado material de defensa bélico por valor de 3.000 millones de euros, hemos otorgado créditos y fondos en donación a Ucrania para su estabilización económica por muchos miles de millones de euros y estamos de hecho formando 15.000 miembros del ejército ucraniano. Todo ello sin llegar a ser parte de esa guerra. Algunos analistas nos dicen que ya en realidad estamos en guerra, porque la guerra hoy en día no es una guerra convencional, no hay una declaración oficial, el jefe del Estado A firma, el jefe del Estado B responde, hay un plazo de ultimátum, etc. Esos escenarios ya no existen. Hoy en día estamos bajo ataque, por ejemplo, en temas cibernéticos. Sufrimos, la Unión Europea, miles, a veces millones de ataques a nuestros sistemas, tanto de las instituciones como del sistema bancario, etcétera, cada día. Hay algunos países que son expertos en esta nueva forma de enfrentamiento que debilita a los estados incluso de una forma más eficaz que una mera explosión de un obús o de un cohete y crea pues, mucha incertidumbre y puede hacer colapsar economías y sociedades. Contra eso nos tenemos que defender y desde luego nuestra relación con Rusia no va a ser nunca la misma otra vez. Vamos a tener una relación de vecindad, de necesidades compartidas, pero esa confianza que hemos ido construyendo en los últimos 30 años con Rusia pues se ha visto absolutamente afectada. Nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania en una defensa que consideramos absolutamente legítima y vamos a defender sus posiciones también en los foros internacionales. El Consejo de Seguridad no es un foro actualmente muy funcional por los derechos de veto de distintos estados, pero en la Asamblea General las posiciones, la postura de Ucrania pues consigue un respaldo abrumador. La última vez, cuando se rechazó la anexión ilegal con referéndums absolutamente manipulados por parte de Rusia de las zonas anexionadas, 143 países de la Asamblea General de Naciones Unidas votaron en contra de Rusia. Con Rusia solo votaron 4 países, y hay que decir cuáles son: Bielorrusia, que es su socio en esta guerra; Corea del Norte, que es un estado paria y especial; y Nicaragua. Hubo muchas abstenciones, 30 abstenciones de países que efectivamente no se quieren decantar en un escenario mundial tan complicado, con muchas dependencias y muchas presiones. Y en América Latina es donde ha habido el mayor apoyo.
porque esta región sigue siendo la región más cercana con la que la Unión Europea tiene más vínculos. Por eso, en un escenario tan complicado como el actual, que tenemos una rivalidad sistémica con China, una guerra en Europa, pero que no es en Europa solo, sino que cuestiona el orden mundial y que en realidad lo que está sucediendo en Ucrania tiene efectos en todo el mundo, porque cuando escasea el grano, porque no se le deja salir de los puertos ucranianos, tiene efectos sobre los precios del pan en todos los países del mundo y consecuencias económicas y sociales imprevisibles. En ese escenario, además de los desafíos habituales del cambio climático, de la lucha contra el hambre, de los temas migratorios, en fin, de la defensa de la democracia en un escenario cada vez más complicado, pues la Unión Europea tiene que buscar sus aliados. Y desde luego América Latina es una región con la que la Unión Europea, los países de la Unión Europea, comparten una historia común, lengua, creencias, valores, migración de un lado y del otro durante los últimos siglos, estudiantes, movilidad de estudiantes. Hay muchos estudiantes, de hecho, la Unión Europea, la suma de los Estados miembros, es la primera opción de los estudiantes chilenos para sus posgrados, incluso por delante de Estados Unidos, y también hay interés, desde luego, en proyectos de investigación conjunta. En fin, hay tantísimos vínculos que, bueno, hacen innecesario explicar que precisamente América Latina sea la región con la que tenemos que construir esa alianza más fuerte. Hemos tenido problemas en los últimos años, por supuesto. Desde el año 2015 no podemos celebrar una cumbre, la última en Bruselas, por diferencias internas, por la crisis de Venezuela, que impide que todos los países de América Latina a nivel de jefes de Estado se puedan sentar en una mesa, y esperamos poder superar esto para el año que viene. Estamos construyendo una agenda común que se llama la Agenda hacia 2023, que arranca precisamente hoy en Buenos Aires. Hoy en Buenos Aires están reunidos los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina y el Caribe, antiguo formato CELAC, y de la Unión Europea, para mostrar la importancia de esa relación, establecer una agenda común de aquí al segundo semestre del año que viene, con distintas actividades de sector privado, académicos, a distintos niveles políticos, con programas de cooperación concretos, con un contenido que sea atractivo para ambas partes y que debería desembocar en una cumbre, en una conferencia de presidentes de jefes de Estado en la segunda mitad del 2023, coincidiendo con la presidencia de turno del Consejo Europeo de España. Eso es nuestra agenda, digamos, macro. Y tenemos que, por supuesto, seguir apostando por distintos proyectos concretos con las distintas regiones de América Latina y el Caribe. Tenemos distintos acuerdos. Estamos intentando cerrar con México, estamos intentando desde hace 20 años cerrar con Mercosur, eso siempre es una pesadilla. Y con Chile tenemos un acuerdo de asociación desde el año 2002. Chile, cuando recupera su democracia, firma un acuerdo político con entonces la Comisión y después un acuerdo de asociación en el 2002, que era entonces el primer país en firmarlo en América Latina y que supuso pues, un impulso a la relación política, porque es un acuerdo político de cooperación y de comercio. No es un tratado de libre comercio solamente, es el marco de nuestra relación. Y ha funcionado muy bien estos últimos 20 años. La Unión Europea es el tercer socio comercial de Chile, el primer inversionista extranjero, más de 80.000 millones de euros invertidos en Chile, y tenemos una red de diálogos políticos, de cooperación impresionante. La verdad es que pues, nos consultamos en muchísimos aspectos, actuamos conjuntamente en foros internacionales, compartimos la visión del mundo y compartimos muchas veces también las fórmulas que pensamos que nos pueden ayudar para superar desafíos comunes. Llevamos 4 años largos negociando la renovación, la modernización de este acuerdo, porque en 20 años el mundo ha cambiado. Y efectivamente a finales del año pasado pudimos cerrar la negociación técnica y estamos a punto, a semanas diría yo, de cerrar ya la negociación política. Es nuestra ambición que esto ocurra en noviembre y que luego pues, el trámite de un acuerdo, en fin, desde el cribado del lenguaje jurídico, la traducción a nuestros idiomas, somos un complejo, la verdad,
de idiomas de países, pero tenemos que traducir todos los textos a todos los idiomas de la Unión. Eso tarda en total entre medio año y 9 meses. Y queremos que este Parlamento, antes de las elecciones de 2024, pues ratifique finalmente la modernización del acuerdo, que será el más ambicioso que tenemos en el mundo. Es un acuerdo que, aparte de lo que ya tenía el anterior, va a suponer para Chile la liberalización de los aranceles para el 99% de los productos que exporta la Unión Europea, incluidos, por supuesto, los productos agrícolas, que son muy competitivos. Ahí la ventaja de Chile es que tenemos pues, un ciclo agrícola complementario, por estar en hemisferios distintos, y eso pues, hace muy atractivos los productos chilenos. Es una apuesta por el desarrollo sostenible. Esto tampoco era un concepto que se manejaba hace 20 años como se hace hoy, incluso hasta el punto de que vamos a querer que las obligaciones que hemos asumido en el Acuerdo de París, en la COP de París, sean vinculantes para nosotros, para las partes, y que cualquier actividad que menoscabe los objetivos del Acuerdo de París sea sancionable en el marco de nuestro acuerdo. Eso en cuanto al desarrollo sostenible. Tenemos incluso un capítulo negociado de comercio y género, porque el comercio queremos que haya una igualdad real, que las mujeres tengan los mismos accesos al crédito, a la diversificación en el mercado, que sean con políticas concretas, no simplemente declarativas. También se incluyen, por supuesto, aspectos comerciales que hace 20 años desconocíamos, economía digital, temas de ciberseguridad, la modernización del Estado, mayor transparencia y participación de la sociedad civil. Porque este acuerdo también tiene un capítulo en el que se reúnen los consejos consultivos de ambas partes, donde están representados pues, ONGs, sindicatos, también organizaciones patronales, para discutir sobre la aplicación concreta del acuerdo, donde puede haber trabas, donde puede haber mejoras. Este consejo ya existe, pero se le va a dar todavía un rol mayor. Y en general, este acuerdo también incluye pues, aspectos nuevos como recursos naturales y energía, porque efectivamente la Unión Europea depende del suministro energético de terceros. No tenemos fuentes de energía propias relevantes. Las fuentes de energía que tenemos, algunas intentamos superarlas. Este es nuestro compromiso del Pacto Verde, por ejemplo, la energía nuclear, el carbón, desde luego. El desarrollo de las energías renovables es nuestro gran compromiso y nuestra apuesta, pero eso tarda, y algunas pues, tienen problemas de constancia en el suministro. Y desde luego la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania nos ha demostrado que tenemos que diversificar de países, de regiones, no depender solo de un gran suministrador como lo ha hecho parte de Europa en el pasado. Y ahí es desde luego clarísima la importancia de Chile. En cuanto a recursos naturales, el litio, que esperamos poder desarrollar con inversión local y que obviamente tenga valor añadido, y el hidrógeno verde, que es la nueva fiebre del cobre. El hidrógeno verde todavía necesita unos avances tecnológicos para ser absolutamente viable, para ser rentable, tiene complicaciones en el transporte, pero desde luego puede ser la fuente de energía más barata y más fácilmente disponible en el mundo. Y lugares que reúnen condiciones naturales como Chile, el sol en el norte, los vientos constantes en el sur, el marco jurídico confiable, pues hacen que Chile sea, según varios estudios, el país que pueda producir hidrógeno verde al precio más competitivo hacia el año 2030. Por lo tanto, vamos a apostar mucho por el desarrollo del hidrógeno verde. En Chile ya existe mucha inversión europea en energías renovables. Cientos de empresas de muchos países europeos ya tienen pues, eólica, solar, termosolar, etc. Y dar el salto al hidrógeno verde pues es más fácil cuando ya existe esa base y esa confianza en el país. Y eso pues, será uno de los aspectos que vamos a desarrollar. Otro es la alianza digital. Queremos con los países con los que tenemos un desarrollo similar, como es el caso de Chile, porque ya es un país de renta media alta, pues también apostar por la alianza digital
el mundo mejor conectado para las administraciones, pero también para los ciudadanos. Un ejemplo concreto de esto es el cable Vela, cable que une Portugal con Brasil y que se está extendiendo por toda América Latina, de fibra óptica que permite a una mayor velocidad, transmitir información valiosa para las administraciones, para el sector privado, para los ciudadanos en general. Este cable lo vamos a ir extendiendo por toda América del Sur, vamos a ir subiendo la cordillera y llegar hasta América Central. Otro ejemplo de esta colaboración con Chile es Copernicus, nuestro programa satelital, que tiene pues, un programa en Chile para la región, para varios países de la región. Las imágenes satelitales nos dan muchísima información valiosa, por ejemplo, para la agricultura, para la lucha contra el cambio climático, también de seguridad, porque permite ver si hay problemas de seguridad, temas migratorios, en fin, tiene muchas aplicaciones y queremos seguir desarrollando pues, esa colaboración en temas satelitales. Es decir, tenemos un campo enorme de colaboración. Quiero citar también en la lucha contra el cambio climático la relación que tenemos ya estrechísima en el pasado con Chile. Cuando Chile tenía la presidencia de la COP, no se pudo celebrar la cumbre en Santiago. En el 2019 se celebró en un país europeo, pero era presidencia chilena, y hemos estado colaborando con Chile a través del programa regional que tenemos para materia medioambiental, Euroclima, desde entonces, y vamos a seguir haciéndolo porque compartimos los mismos objetivos. En concreto, la descarbonización para el año 2050 y la apuesta por las energías renovables. Y por ser un país con el que compartimos esta ambición, pues vamos a apostar por Chile dentro de la región para que sea un ejemplo y una inspiración para otros países en América Latina y en el Caribe. Es decir, tenemos una agenda muy ambiciosa, la hemos tenido en el pasado. Yo creo que el nuevo acuerdo nos va a permitir desarrollar campos nuevos, profundizar donde ya la había. Puedo citar también incluso la colaboración que tenemos en materia de seguridad y defensa, porque Chile participa en misiones de la Unión Europea, por ejemplo en Bosnia desde hace muchos años, y está estudiando la posibilidad de participar también en una misión de control y de lucha contra la piratería en el Mar Rojo y en el Mar Índico. Son experiencias compartidas para hacer frente a conflictos a veces muy localizados, pero que tienen o efectos en todo el mundo. Por ejemplo, la piratería afecta a muchas partes del mundo, ¿no? Y también es una forma de entrenamiento compartido, es una base de confianza cuando la defensa se comparte con un país que no es parte de la Unión Europea, pero es un Estado, es un país asociado a través de este acuerdo de asociación. En fin, tenemos tantísimos ámbitos de posible colaboración en el futuro, y yo me alegro mucho que vayamos a concluir este acuerdo muy pronto y en fin, yo espero que en la universidad veáis todo el potencial que tiene esa relación, porque Chile, nos cuentan los líderes políticos chilenos, de todos los colores políticos, bueno, pues Chile también ve este escenario, ¿no? Estados Unidos, una influencia política tradicional, China, una influencia económica y comercial creciente. China hoy es el principal socio comercial de Chile. Y, por supuesto, la necesidad de tener también alianzas diversificadas. Y ahí el papel de la Unión Europea yo creo que también es muy, muy interesante para Chile. En fin, estoy abierto a vuestros comentarios y a vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos en esta jornada. Y bueno, quizás por su actualidad, después le preguntaré por la región, pero por su actualidad, quería preguntarle respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia y sobre las lecciones que puede tomar la Unión Europea respecto a eso, porque, claro, ¿es cierto? Podemos ver que la Unión Europea sancionó a Rusia por la anexión a Crimea del año 2014, ahora con la guerra con Ucrania también ha tomado sanciones de la Unión Europea, pero sin embargo, la Unión Europea, de todas formas, depende energéticamente de Rusia. Leía que
Es decir, 45% del gas de la Unión Europea viene de Rusia. Entonces, ¿qué lecciones puede tomar la Unión Europea respecto a esto? Porque pareciera que las sanciones vienen cuando Rusia anexa o hace guerra. Pero ¿qué lecciones puede tomar respecto a depender tanto de un régimen que no necesariamente es una democracia o es una democracia con cierto matiz autoritario? Bueno, efectivamente, es una lección amarga porque durante estos años que hemos comentado desde Fukuyama y el fin de la historia, pensábamos que el simple comercio iba a acercarnos de tal manera que las interdependencias harían imposible cualquier conflicto, ¿no? Y eso era nuestra política con Rusia y también con China. Que ese acercamiento al final iba a tener consecuencias benéficas también en lo político y que esa interdependencia al final pues lleva a fortalecer el Estado de Derecho y al final a democracias como nosotros la entendemos. No ha sido así, porque efectivamente países que no son democráticos incluso se han fortalecido en sus posturas antidemocráticas, hasta tal punto, por ejemplo, que Putin el día de la anexión ilegal y que no reconocemos de algunos territorios de Ucrania, en un discurso que vale la pena leer, indicó que quién en el mundo había decidido que iba a haber reglas en las relaciones entre los países. Bueno, pues eso es el escenario al que nos quieren llevar algunos. ¿Cuáles son las lecciones? Bueno, en primer lugar, no tener esas dependencias. O sea, tenemos que diversificar, tenemos que acelerar nuestra apuesta. El Pacto Verde, que nos obliga a invertir en energías renovables, lo tenemos que incluso acelerar. A muy corto plazo tenemos que tomar medidas en sentido contrario, porque vamos a dar mayor vida a las centrales nucleares, no vamos a cerrar todavía el carbón, vamos a... En fin, tenemos que tomar medidas que parece que son contrarios a nuestros compromisos, pero nuestros compromisos al año 2050 se mantienen y vamos a ir acelerando esa transformación. A muy corto plazo tenemos que mantener algunas fuentes de energía que no son renovables y que quisiéramos ir desmantelando. Tenemos que buscar otros países que nos puedan suministrar energía de forma confiable. Estamos apostando por el gas licuado, desde luego, que lo estamos adquiriendo de distintos países, incluido de Estados Unidos. Vamos a tener un problema este invierno europeo, efectivamente. Ahora mismo nuestras reservas de gas están muy bien, pero el gas no solamente se necesita para la calefacción de los hogares, sino hay mucha industria gasística que depende del gas. Y ahí pues vamos a probablemente tener dificultades y en algunos países probablemente racionamiento. Las sanciones contra Rusia se han adoptado casi 10 paquetes ya de sanciones sucesivamente focalizadas contra los líderes rusos, los mandamases económicos, los oligarcas rusos, para tener un efecto en la toma de decisión y no sobre la población. No queremos hacer sufrir innecesariamente a la población rusa, pero sí tener un efecto sobre su toma de decisión. Tienen un efecto a veces no inmediato, también hay que reconocerlo, pero sí está debilitando al país. Ya no tiene acceso a tecnología necesaria para algunos de sus sectores económicos, por ejemplo, para refinar su petróleo. Se ha quedado fuera del SWIFT en el sistema bancario, eso le afecta mucho en las transferencias. Rusia ahora no vende tanto gas a Europa como antes, hemos ido reduciendo nuestra dependencia en estos meses, es muy duro. Pero Rusia, claro, ¿a quién vende? Pues se lo vende a países asiáticos con una rebaja del 35%, porque no se lo compran, están aprovechando la situación. Eso es lo que pasa cuando no hay orden mundial con reglas. Es decir, Rusia está haciendo un negocio muy malo, algunos en Asia están haciendo un negocio bastante bueno, nosotros, desde luego, estamos en una situación muy, muy complicada y tenemos que aprender muchas lecciones. Desde luego, ser mucho más pragmáticos en nuestra relación, no buscar siempre la coincidencia de valores, a veces no la vamos a tener, defender nuestros intereses. Y eso pasa por, lo decía antes, diversificarnos en nuestras dependencias e intentar reducirlas. Bueno, yo voy a aprovechar y seguir en la línea de la contingencia internacional, como un tema que usted, señora embajadora, ya anticipó. ¿Cómo puede afectar la guerra
el conseguimiento de las metas, sobre todo como en el ámbito ambiental, que se ha puesto la Unión Europea, porque históricamente la Unión Europea ha liderado, ha empujado muchas iniciativas a nivel ambiental en el plano internacional. Me refiero, por ejemplo, a los grandes acuerdos en materia de cambio climático, el protocolo de Kioto, ahora como el acuerdo de París, pero no solo eso. Y entonces, entiendo que hay algunas metas que podrán ser afectadas como a breve plazo, pero a largo plazo no. ¿Podría profundizar sobre este tema? Nosotros queremos mantener nuestro compromiso a medio y largo plazo. Y de hecho, nuestro presupuesto multianual, Next Generation, es una apuesta clarísima, el presupuesto, por la transformación. Porque este era un presupuesto pensado para salir de la crisis de la pandemia, que ya casi nos hemos olvidado que hemos tenido una pandemia, porque ya tenemos otras crisis. Pero este presupuesto era para salir de la pandemia mejor de lo que entramos, para salir con un gasto público como nunca había hecho la Unión Europea, endeudándose, que nunca lo habíamos hecho, para apostar por una transformación que sea verde, digital e inclusiva, que no deje a nadie atrás. Que sea, nosotros seguimos apostando siempre por la cohesión social, por la transformación medioambiental, respetuosa con el medio ambiente y digital. Aprovechamos, y este presupuesto es extraordinario. Un país como Italia recibe 200.000 millones de euros directamente de la Unión, aparte de su presupuesto nacional, para esa transformación. Un país con menos población, como España, recibe 140.000 millones. Con esa cantidad de dinero extraordinaria, que posiblemente nunca más se vaya a tener así, tenemos que conseguir esos objetivos de cohesión social, de transformación energética y medioambiental y digital. En el tema medioambiental, efectivamente, como decía, a muy corto plazo, incluso un gobierno como el alemán de socialdemócratas y verdes liberales, incluso los verdes han votado a favor de mantener en funcionamiento las centrales nucleares. Iban a ser desmanteladas según un plan muy estricto, pues esto se ha retrasado, porque la energía nuclear es esencial ante la falta de gas. E incluso el carbón, vamos a seguir explotando el carbón, pero esto lo vemos como una medida de emergencia por la guerra, por el chantaje del gas de Rusia. Pero nuestro compromiso se mantiene y yo creo que está refrendado por las cantidades ingentes que vamos a invertir a través de este nuevo presupuesto y del presupuesto del REPowerEU. En fin, es una apuesta por un nuevo modelo. A corto plazo, a muy corto plazo, efectivamente, tenemos una guerra a las puertas de Europa. Gracias. Embajador, muchas veces a los latinoamericanos se nos olvida que estamos viviendo un momento único en la historia. Nunca antes tantos países y por tanto tiempo han estado bajo gobiernos democráticos. Aunque aparecen excepciones, como Venezuela, como Nicaragua, bueno, y siempre Cuba. En ese sentido le quería preguntar que la Unión Europea, ¿cómo visualiza esto la Unión Europea y cómo nos puede aportar y ayudar la Unión Europea a fortalecer nuestros regímenes democráticos? Bueno, como decía la vicerrectora al principio, los cuestionamientos a los sistemas democráticos se dan en todos los lugares, también en la Unión Europea. Tenemos un proceso abierto contra un Estado miembro porque creemos que ha adoptado legislación contraria a la independencia del Poder Judicial. O sea que, como se dice en España, en todas partes cuecen habas. O sea, es un tema generalizado. Nunca hay que dar por hecho una conquista democrática, hay que ser constante en la defensa de la democracia, de sus instituciones, del funcionamiento normal, de la práctica democrática, que no es solamente votar cada 4 años, sino poder expresarse, tener canales de acceder al poder, que el poder responda, etc. Eso efectivamente en América Latina llevamos unas décadas en general muy positivas, porque si lo comparamos con la situación en hace 50 años, pues era muy distinta. Hoy en día hay sistemas democráticos, hay elecciones, algunas más perfectas o imperfectas, y desde luego tenemos algunas excepciones. Alguna ya de muy larga data, como Cuba, Venezuela, que bueno, pues también lleva siendo un desafío para la región desde hace muchos años, y con el efecto migratorio, pues desde luego presente en todo el continente.
y Nicaragua, donde yo viví hace 10, 11 años, que bueno, pues se ha convertido en todo menos una democracia y que en fin, tiene también difícil solución. Lo que nosotros podemos apoyar en América Latina es, desde luego, el funcionamiento de las instituciones, compartir experiencias. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, y lo vamos a hacer ahora con el proceso constitucional chileno. Hemos ofrecido al Parlamento nuestras asistencias técnicas para compartir experiencias de los 27 Estados miembros. No existe una fórmula mágica de una democracia. Cada uno tenemos una definición, una regulación distinta del equilibrio de poderes, de cómo se definen los derechos, etc. Pero son fórmulas interesantes. En el proceso fallido tuvimos buenas relaciones con el Parlamento, con los medios de comunicación, explicando temas concretos constitucionales europeos. Con los únicos que tuvimos menos éxito es con la Convención, que no se interesó tanto por nuestros modelos. Esperemos que el nuevo proceso pues nos pida, y nosotros estaremos encantados de dar nuestra asistencia. Un tema en el que siempre incidimos desde la Unión Europea, porque es nuestro origen, es la integración regional. Creemos que los países se benefician de un mayor acercamiento, tanto a nivel institucional como los ciudadanos. Si los trámites administrativos entre los países se aligeran, si hay una mayor cercanía entre los países, si hay una integración económica, comercial, pues eso redunda en el beneficio de los ciudadanos. Incluso para vosotros, como estudiantes. Vuestro título universitario, convalidarlo en otro país de América Latina es un trámite mucho más complicado. Hacer un año de vuestra carrera en otro país de la región debería ser algo normal. Eso en Europa, lo que llamamos el programa Erasmus. A partir del sexto semestre, pues es muy normal estudiar en otro país y te convalidan todos los ramos y es una experiencia maravillosa. Nosotros estamos potenciando el programa Erasmus con América Latina en los últimos años y creo que el intercambio siempre es muy positivo. América Latina tiene todas las condiciones para la integración regional, un idioma, una historia, a veces desarrollos parecidos, y es donde menos ha avanzado. Desde hace 50 años varios procesos están estancados porque se guiaban por orientaciones y similitudes políticas en vez de buscar resolver temas concretos que beneficien a los ciudadanos. La Unión se construyó paso a paso resolviendo temas muy concretos y no por afinidades ideológicas, porque tenemos un parlamento donde hay pues, todos los colores políticos y los países tienen gobiernos distintos y se mantiene la colaboración, por supuesto, a pesar de desavenencias políticas, porque hay un interés superior concreto, ¿no? De pasito a pasito, pues ir integrándonos. Bueno, yo voy a comenzar a los conocimientos jurídicos como abogado. Me gustaría que explicara a nuestros alumnos y a nuestras alumnas cómo funciona el sistema de la Unión Europea, porque hablamos de la Unión Europea, pero la Unión Europea está formada por distintos estados. Entonces, si nos pudiera explicar cómo la legislación, el derecho que se adopte a nivel central, a nivel de la Unión Europea, penetra en los ordenamientos jurídicos internos, nacionales, y termina también influyendo de manera muy positiva, pienso al ámbito ambiental, que es más mío, en el desarrollo de la legislación de la normativa de cada Estado miembro. Claro. Bueno, somos una construcción muy compleja. Llevamos más de 70 años confluyendo y a veces aceleramos el proceso, a veces se estanca un poco, pero siempre avanzamos. Y hemos ido sumando, empezamos con 6, ahora somos 27, perdimos uno en el camino hace poco, pero hay 10 países más que quieren ser socios de la Unión, o sea que sigue siendo un proyecto, yo creo que muy atractivo. Es una construcción compleja porque tenemos al mismo tiempo 27 Estados miembros con sus instituciones y las instituciones de la Unión. Las fundamentales son el Consejo, que es donde se reúnen los Estados miembros, los presidentes y toman muchas decisiones políticas, la Comisión, que es como el gobierno de la Unión
Ahí hay 27 comisarios, uno por país. La presidenta es la alemana Ursula von der Leyen, el ministro de Exteriores es el español Josep Borrell. En fin, y luego pues hay muchos otros ministros europeos, comisarios los llamamos, que llevan la gestión, el presupuesto de la Unión, el día a día de la Unión. Y, por supuesto, el Parlamento, que tiene, como todos los parlamentos, la obligación de fiscalizar al Ejecutivo, de aprobar el presupuesto, en fin, de ser el control, y, por supuesto, el proceso legislativo. El proceso legislativo es muy complejo. Cuando yo lo estudié, bueno, ya no tiene mucho que ver, porque ha ido cambiando en los últimos 30 años. Pero existen competencias exclusivas de la Unión, donde legisla la Unión, existen competencias compartidas, existen directivas, reglamentos, que son fórmulas por las que se adopta legislación o marco regulatorio por parte de la Unión y se le deja en algunos casos un margen a los Estados miembros, en otros no. O sea, es un proceso compartido entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Un caso concreto, un tratado internacional como el de Chile, con el que tenemos con Chile, pues en realidad tiene distintas partes. El acuerdo comercial en sí solamente lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo, es una competencia exclusiva de la Unión, es mucho más fácil. Otros ámbitos, por ejemplo, protección de inversión o el acuerdo político, tiene que pasar por los parlamentos nacionales. Y ahí, aparte de los 27 que uno podría imaginarse, existen algunos países que tienen un sistema tan descentralizado que parlamentos regionales también ratifican tratados internacionales. Hemos tenido un caso donde un parlamento regional de un Estado miembro pequeño que representa el Parlamento Regional 2 millones de personas de más de 450, ha paralizado un tratado internacional. Porque uno de los parlamentos, por ejemplo, de Bélgica, el Parlamento de Valonia, pues no ratifica, no da su acuerdo pues, a un tratado con Canadá. Y eso pues, demuestra lo complejos que somos. Somos un organismo internacional de integración. Hemos cedido soberanía, hemos ido cediendo cada vez más soberanía. Cada vez más ámbitos se toman por mayoría y no por unanimidad, que es lo que nos diferencia de otras organizaciones internacionales. Pero todavía hay algunos ámbitos, sobre todo en política exterior, que todo es por unanimidad. A veces no llegamos a la unanimidad. Incluso en momentos de crisis, en temas de sanciones contra Rusia, somos 26 y uno tiene una postura distinta. Y ahí tenemos que buscar una fórmula de dejar a uno fuera, porque si no, tiene un derecho de veto y eso nos hace totalmente ineficaces. Es decir, el proceso legislativo es muy complejo. Hay directivas que hay que transponer o trasladar, hay un mandato al legislador nacional. También está el Tribunal de Justicia, que es muy importante, porque es el que vela por el cumplimiento del derecho comunitario. Y es una instancia que tiene que encontrar su encaje con los tribunales nacionales. En algunos países pues, cuestionan que tenga superioridad, en general no, y funciona, pero es un encaje a veces complicado. Y luego además tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es del Consejo de Europa, pero también es parte y que vela por los temas pues, más de derechos fundamentales, que también es relevante para la Unión. Es decir, somos una construcción muy complicada. Luego hay muchos otros organismos, el Consejo de las Regiones, los consejos consultivos. Hay una multitud de organizaciones, pero somos muchos. Precisamente para intentar acercar esta superestructura político-administrativa de la Unión, es que tuvimos un proceso también el año pasado para acercar a los ciudadanos y conocer iniciativas de la ciudadanía europea, haciendo una consulta sobre el futuro de Europa, se llama la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que se han ido viendo las opiniones de la sociedad civil con un protagonismo claro, porque se reservaba el 30% de este espacio a los jóvenes para conocer qué es lo que ven en Europa y cómo quisieran que sea Europa en el futuro. Y aunque no era una convención como la que tenéis en Chile, es una conferencia, las propuestas son vinculantes en el sentido de que hay que darles un trámite, no simplemente se
se toma nota y ya está, sino que tienen que ser elevadas a las instituciones europeas y debatidas. O sea que existe el compromiso al menos de estudiar esas propuestas, porque queremos que la Unión Europea sea un organismo vivo, que los ciudadanos se sientan identificados, que no piensen eso está ahí en Bruselas lejos. No, las instituciones europeas inciden en nuestras vidas. Hoy en día el 80% de la legislación de un país, de Estado miembro, es de la Unión. Eso hace 30 años era la mitad y probablemente dentro de 10 años sea más todavía. Bueno, la complejidad no ha parado, no ha impedido el proceso de integración que va intensificándose cada año más. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes, señor embajador. Un honor poder tenerlo acá. Me gustaría preguntarle a qué se debe o a qué se debió la falta de escepticismo de la Unión Europea en materia económicas con respecto a Rusia, considerando en primer lugar que Boris Yeltsin se hizo un autogolpe en el año 93, justo después de la caída de la Unión Soviética, luego Putin anexiona a Crimea en el 2014, y aún así se hace el Nord Stream 2 el 2021, me parece, y porque me recuerda mucho a cuando antes de la Segunda Guerra Mundial Hitler anexó los Sudetes y después fue por Checoslovaquia completo. Entonces, esa es mi pregunta, teniendo estos antecedentes, ¿por qué esa falta de escepticismo en materia económica? Bueno, yo creo que algo aprendimos de los Sudetes, porque ahora sí que hemos reaccionado y estamos apoyando a Ucrania militarmente, capacitándola con entrenamiento, con material de última generación, y de hecho ha dado un giro en esta guerra. Es verdad que durante años no hemos querido ver pues que efectivamente Rusia era una democracia absolutamente imperfecta, y hoy en día no creo que nadie la pueda calificar como una democracia, pero nuestra dependencia energética, la necesidad de tener fuentes de energía además constantes y en su momento además muy económicas, hay que reconocerlo, hizo que se apostara por una relación viciada de alguna manera, porque nosotros no queríamos ver o no quisimos ver en toda su magnitud lo que sucedía en Rusia, y bueno, Rusia pues tenía un mercado ahí entregado, y hemos ido construyendo efectivamente gasoductos y estableciendo una relación cada vez más perniciosa para nuestros intereses. Creo que hemos aprendido ahora, desde luego, y nuestra apuesta por muchas fuentes de energía de muchos países y por nuestra propia transformación para tener fuentes de energía renovables, ya que somos un continente que no tiene fuentes de energía naturales mayormente, pues es la lección más clara que hemos sacado de esta situación. Raúl Latorre, historiador. Voy a preguntar como historiador, un poco también haciendo eco a la pregunta anterior, porque así como vemos algo externo, también me viene la pregunta acerca de lo interno, con el incremento armamentístico que está teniendo la Unión Europea a partir de la guerra, con países que desde la historia nos podrían atemorizar un poco. ¿Cómo está reflexionando la Unión Europea, más aún cuando hay un contexto en el cual hay líderes nacionalistas que ven bastante mal el contexto de la Unión Europea, donde también tienen este énfasis en querer separarse de la Unión Europea, y donde podrían quedarse o llegar al poder en un contexto también en el cual van a tener armas en las cuales van a ser peligrosos para sus vecinos? Bueno, yo creo que cualquiera que tuviera veleidades o interés en posiblemente cuestionar la continuidad de la Unión Europea, eso se ha superado gracias al tremendo fracaso que ha sido el Brexit para el Reino Unido. Quiero decirlo de una manera muy clara. O sea, el Reino Unido desde el 2016 está en un laberinto y para nosotros, para la Unión, ha sido una pérdida muy triste, muy lamentable, perder a un socio muy importante, pero para el Reino Unido ha sido una decisión histórica que en aulas como esta, dentro de algunos años, analizará como una decisión inconcebible, ¿no?
salir de un entorno de países con las que había una comunidad y una interdependencia tan clara para apostar por algo que es irreal. Y de momento pues, ha sido una decepción total para sus ciudadanos y yo creo que no tanto tiempo veremos al Reino Unido pidiendo un regreso a la Unión Europea. De hecho. En cuanto a otros países, efectivamente ha habido otros países que han cuestionado a la Unión, que son muy duros, pero quiero recordar que en un país fundador de la Unión Europea como es Italia, que ha asumido el poder por primera vez una mujer, la primera ministra, pues que viene de un origen político que cuestionaba a la Unión Europea, lo primero que ha hecho es ponerse al teléfono, llamar a las autoridades en Bruselas y manifestar su europeísmo. Es decir, en este momento, para los países europeos, no existe otra alternativa. Desde luego, para países más al este de Europa, que también a veces son críticos con la Unión, con lo que está sucediendo con la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania, creo que están mucho mejor dentro de la Unión. Incluso varios países han también replanteado su adhesión a la OTAN, que es otro club distinto, pero países que habían tenido una política de neutralidad durante casi 200 años, como Suecia, también Finlandia, pues hoy en día han solicitado su ingreso a la OTAN. Es decir, al final, ser parte de una organización internacional en medio del desorden que hay en el mundo, pues da mucha más seguridad y garantías. En cuanto al tema armamentístico, yo creo que tiene toda la razón. Nosotros hemos apostado por una mayor autonomía estratégica, es nuestro concepto, visto que el escenario internacional se ha deteriorado, nuestro lazo con Estados Unidos sigue siendo fundamental, el lazo transatlántico, pero durante la anterior administración pues el mensaje fue muy claro: Europa tiene que defenderse más por sí sola y no solo depender del paraguas de Estados Unidos. Ese mensaje ha sido entendido. En la última cumbre de la OTAN en Madrid se ha vuelto a comprometer un aumento fundamental en el gasto del presupuesto, pero también dentro de la Unión y en coordinación con la OTAN hay un aumento del gasto defensivo, incluso de países como Alemania, que después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial siguió una política de un perfil mucho más bajo en temas militares. Hoy en día, con un gobierno socialdemócrata, verde y liberal, ha apostado por un rearme necesario por las circunstancias actuales. Efectivamente, va a haber un gasto militar mucho más alto. Eso tiene consecuencias, evidentemente, porque al final el presupuesto es uno y esos fondos tendrán consecuencias sobre otras partidas presupuestarias, eso es seguro, pero es que es necesario. Vivíamos una burbuja de seguridad que ya no existe, tenemos un escenario complicadísimo al este, tenemos siempre los desafíos al sur del Mediterráneo, existen desafíos de otras formas de guerra hoy en día, la ciberseguridad. Yo cuando ingresé en la Unión Europea no existía ninguna unidad para temas de ciberseguridad. Se creó un poco después, en 2016-2017. Hoy en día ya hay un grupo bastante grande y que se está ampliando porque la ciberseguridad es un aspecto fundamental de nuestra seguridad. Como decía al principio, un ataque contra el Banco Central de un país puede tener efectos mucho más devastadores que un ataque militar tradicional. Natalia y Rodrigo también tenían... yo tengo dos preguntas súper cortitas. La primera tiene, dado que la Unión Europea es más bien un colectivo de países, como se tiende a dar cuando hay grupos, siempre termina habiendo alguien que aporta un poco más que otro. Usted hablaba de la interdependencia que existe entre los países. ¿Se ha planteado tal vez la posibilidad de los riesgos que pueda haber de que haya una interdependencia de países tal vez como menos desarrollados dentro de la Unión Europea hacia los países más desarrollados? Y la segunda pregunta en relación al Brexit, una de las principales razones que se dieron fue el problema que había respecto a la migración. Si la Unión Europea considera que hay un problema de migración en Europa y si no, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Bueno, son cortas pero muy complicadas, ¿no?
A ver, efectivamente, somos 27 y tenemos distintos grados de desarrollo, desde Dinamarca o Suecia o Alemania a Grecia, Portugal, en fin, los países que han accedido últimamente, Bulgaria, tiene el índice de desarrollo más bajo. Tenemos un sistema de transferencias de fondos, o sea, la Unión invierte más en los países que lo necesitan. Hay países que son que entregan, tienen un balance neto de entrega de fondos y otros que reciben anualmente. Luego, según el peso de la población, tenemos una representación distinta en el Parlamento. Alemania tiene más diputados que todos los de ningún otro país, ¿no? Pero somos un entramado de países que colabora. Es decir, todos ganamos algo. Los países quizás menos desarrollados dentro de la Unión Europea reciben más fondos, fondos estructurales, por ejemplo, para sus infraestructuras, etcétera. Pero los países más ricos, a cambio, esto es el cálculo que se hace, es amplían su mercado, porque estos países al final van a consumir productos que producen en parte otros países. El mercado intracomunitario es brutal, o sea, no sé si es el 80%, o sea, es nuestra interdependencia es enorme, porque no tenemos aranceles, tenemos un mercado único. Entonces, un coche llamado italiano se construye entre varios países, porque las ventanas se hacen en Eslovaquia, el motor en Italia, pero los neumáticos en Portugal. O sea, y al final, bueno, pues es un coche italiano, pero europeo. El problema de la industria automovilística británica, la salida del mercado único, porque las libertades van todas juntas. Si uno sale de la Unión, pierde también el acceso al mercado único. Es lo que el Reino Unido durante años no quiso entender o quiso buscar una fórmula para seguir estando dentro del mercado, pero fuera de las instituciones. Bueno, eso no es posible. Y hoy en día, claro, se ha encarecido mucho, porque un auto que tiene las ventanas hechas, por ejemplo, en Francia, un auto británico, pues ya las ventanas entran con arancel, 20, 30, lo que sea, por ciento. Y se ha disparado el precio de los productos británicos, ya no son competitivos. Pero quiero decir, esa interdependencia creo que es buena. Siempre hay distorsiones, siempre hay a veces más ganadores y más perdedores. Eso pasa en todo. En el tema agrícola, por ejemplo, hay países que son más agrícolas, otros que son menos agrícolas. Hay una transformación hacia una producción de más calidad, con lo cual a veces estamos intentando reducir la producción de algunos productos, limitando, creando cupos para que no se produzca más, qué sé yo. Por ejemplo, un sector que conozco más, vino. Que el vino que no sea de denominación de origen o no tenga una cierta calidad, pues vaya desapareciendo. Eso ha supuesto que en países productores tradicionales como Italia, Francia, también España, se hayan arrancado muchas cepas de vino porque no tenían el estándar. En cambio, a las zonas productoras mejores, pues les ha ido mucho mejor. Y la segunda pregunta... la migración. Bueno, la migración es un tema que no tiene solución, es un hecho con el que hay que convivir. Hay que gestionarlo de una manera lo más eficiente posible y siempre respetuoso de los derechos humanos. Eso es nuestro punto de partida. El Reino Unido adujo efectivamente que el tema migratorio era una de las razones, el otro era la lentitud administrativa de Bruselas, pero el tema migratorio era uno de ellos, y desde que ha salido de la Unión Europea no ha hecho más que aumentar la migración. Y el Reino Unido es producto de la migración. Es que hay que ver quién es el primer ministro del Reino Unido hoy en día. Es segunda generación y es primer ministro, y eso es parte de la riqueza del Reino Unido. El tema migratorio lo tenemos que manejar, obviamente, porque tenemos que luchar contra las mafias, porque tenemos mafias en el Mediterráneo, en fin, todas nuestras fronteras, que están comerciando con personas, que están prometiéndoles algo que no podemos ofrecer. Nosotros podemos recibir a una cierta cantidad de personas, de miles, de decenas de miles al año, pero millones no. Eso es un problema. Una avalancha concreta, como fue la consecuencia de la guerra de Siria, que llegaron 1,5 millones de inmigrantes, colapsaron prácticamente algunas sociedades,
y fue un desafío también político, porque eso creó una reacción, un extremismo, una polarización que todavía no hemos superado. La guerra actual de Ucrania. 8 millones de ucranianos han buscado refugio en la Unión Europea. Algunos ya han vuelto, porque han visto que se han estabilizado las fronteras y los que eran de las regiones más occidentales han vuelto. Pero todavía hay varios millones de ciudadanos ucranianos en situaciones muy penosas en países de acogida de la Unión. Nosotros también, obviamente, estamos invirtiendo en los países emisores para que la población se quede allá. Esto tiene efectos, si acaso, a medio y muy largo plazo. Y con los países que son nuestros vecinos, para que también ellos asuman su responsabilidad en la gestión de los flujos migratorios. El caso más claro, el de Turquía. Un acuerdo con Turquía para que no tenga una política de puertas abiertas. Que Turquía es fronteriza con varios países que han estado o están en situación bélica y hay refugiados continuamente. Pero también tenemos acuerdos con Turquía para que controle sus fronteras, no solamente que no nos lleguen directamente a nosotros. En fin, no es una solución mágica, pero aquí tampoco. Aquí yo estaba en Colchane, está en la frontera con Perú y con Bolivia, y he visto cómo entraban los migrantes, no por control fronterizo, sino simplemente cruzando el altiplano. Hay 6 millones, más de 6 millones de venezolanos entre los distintos países. En Chile hay más de 500.000, en Perú hay 1 millón. Es posible que vengan bastantes más a Chile porque sigue siendo el lugar más atractivo. Y en fin, tampoco hay instalaciones. Yo fui a inaugurar un centro de acogida que financiamos, pero bueno, era un centro de acogida para X personas, pero no es la solución definitiva, ¿no? Y he visto las playas de Arica y las plazas de Iquique. Bueno, pues eso también lo tenemos en Europa. Y tenemos que ofrecer al que viene a nuestro país, tenemos que recibirlo con dignidad y poder ofrecer algo, si no, no tiene sentido recibirlos. Gracias. Voy a darle la palabra a Rodrigo y a Klaus. No, sobre la energía que comentó hace un rato. Pero es interesante todo lo que esto de los proyectos a futuro que ha nombrado, pero viendo como toda la incertidumbre que se presenta con la guerra continua de Rusia con Ucrania, quería preguntar cuál es la medida más próxima que se tiene en caso de que ya se acaban la reserva y se tomara la primera medida de emergencia. Y bueno, ponerte, imagino, como ya dijo, ¿no? Estas cosas no surgen de un día para otro. ¿Cuál es la proyección que tiene la Unión Europea a una situación de que la guerra se extienda por mucho tiempo? Bueno, efectivamente es uno de los escenarios posibles. Este invierno puede ser muy complicado para algunos países que tienen inviernos duros. Se han tomado medidas desde hace ya un par de meses, pues de reducir la calefacción, de reducir también el uso del aire acondicionado, porque todo lo que sea uso energético, reducirlo. En las dependencias públicas, reducir el alumbrado público nocturno, es decir, reducir por lo menos un 15%, probablemente la calefacción que tengamos en el invierno europeo vaya a ser menor, vamos a usar menos energía para calentar las casas, habrá que recurrir a tener un jersey más, etcétera. No, es que es una situación dramática. O sea, y estamos pensando ya en el invierno del año que viene, no del 2022-2023 europeo, sino del 23 al 24. Ese va a ser peor todavía, porque este año tenemos las reservas de gas todavía bien y podemos pasarlo. Pero tenemos que pensar, efectivamente, si no hemos conseguido restablecer la situación en Ucrania y conseguir diversificar nuestras fuentes de energía, el año que viene va a ser bastante peor. Por eso también es fundamental nuestra apuesta por otras fuentes de energía, el gas licuado. Estamos construyendo la infraestructura necesaria en los países que no lo tienen. Estamos construyendo, se anunció la semana pasada, un gasoducto para que la red de distribución en Europa sea mejor entre España y Francia, entre Barcelona y Marsella. Italia va a ser fundamental para el gas argelino. En fin, estamos intentando mejorar los suministros alternativos. Y allá a medio y largo plazo, efectivamente, pues por ejemplo, el hidrógeno verde. Dentro de muy poco
vamos a anunciar solo para Chile un fondo de 200 millones de euros para potenciar la inversión privada en el sector. Es decir, 200 millones de euros de fondos europeos, que son en parte donación y en parte crédito muy blando, para atraer inversión privada, nacional o extranjera, para invertir en el sector. Nuestra idea es que con este fondo de 200 movilicemos entre 5 y 10.000 millones. Y eso ya es una cantidad importante para que arranque un sector energético, ¿no? Gracias por la oportunidad. Quería preguntarle algo relacionado al conflicto entre España y Rusia, pero desde el punto de vista, desde el paradigma realista de las relaciones internacionales. Quería preguntarle qué políticas han adoptado o piensan adoptar para una solución eficaz para esta crisis, porque por un lado nosotros vemos la versión ucraniana, en que es un país que totalmente soberano tiene el derecho a unirse a la OTAN, pero por otro lado también vemos el caso de Rusia, de su versión, que es que en resumidas cuentas, su soberanía está siendo amenazada, la seguridad del Estado ruso está siendo amenazada, eso es lo que afirman ellos. Y eso se podría explicar debido a que, si bien lo que se pretende es que la Ucrania se une a la OTAN nace como una agrupación de países para poder contrarrestar el poderío del Pacto de Varsovia, en ese entonces la Unión Soviética. Y si bien ya no existe la Unión Soviética, el Estado que es el continuador y que mantiene la identidad, si bien es otra forma, pero mantiene la identidad, la Unión Soviética es Rusia, pero ya no es la Unión Soviética. Entonces, de todos modos, el hecho de que un país adyacente a Rusia se sume a un pacto que es, a unas primeras, agresivo contra su identidad, dentro de otras cosas que afirma Putin, que nosotros no tenemos como confirmar si es verdad o no, el hecho de que hay agrupaciones neonazis en el país y que está siendo muy militarizado, y bueno. Pero desde este punto de vista de lo que es la soberanía de Rusia y la seguridad interna del Estado ruso, ¿qué políticas más como intermedias piensa la Unión Europea, desligándose los países miembros de la OTAN, sino que como Unión Europea, como Unión como tal? Bueno, es una pregunta muy interesante porque refleja también uno de los aspectos de esta guerra que he mencionado, pero que merece quizás un mayor análisis, que es la guerra de la información, ¿eh? Porque esta es una guerra de información, de relatos, de narrativas, de fake news, de manipulación, etc. Efectivamente, la OTAN es una organización defensiva. Nunca ha agredido a Rusia. De hecho, la única agresión que se ha producido es de Rusia contra un vecino. Lo que Rusia pretende es tener lo que se llamaba en el siglo XIX y principios del XX zonas de influencia. Y quiere tener zonas de influencia sobre todo lo que antes era parte de la URSS, aunque sean países que no quieren estar bajo la zona de influencia. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se siente alguien al que le obliguen a estar en una zona de influencia, ¿eh? O sea, lo que ha conseguido esta agresión es que dos países que habían sido neutrales, que son fronterizos con Rusia, que lo fueron con la Unión Soviética y con el Imperio ruso antes, como Suecia y también Finlandia, decidan abandonar la neutralidad, que les fue bastante bien, digamos, en términos generales, y abrazar la OTAN como organización defensiva. Hay que recordar también que cuando Rusia invade el 24 de febrero Ucrania, sin aviso, se estaba negociando. Y lo que se estaba negociando, que estaban Rusia, Estados Unidos, varios países europeos, Alemania y Francia en concreto, y por supuesto Ucrania, era, bueno, que no hubiera armamento en Ucrania, que Ucrania no fuera nunca parte del todo de la OTAN, que hubiera un régimen de autonomías en las zonas más rusoparlantes, porque efectivamente tienen una historia más vinculada en el pasado a Rusia. Todo esto se abandonó por parte de Rusia porque optó por la agresión. Entonces, ahora mismo es muy difícil ver cuál es la solución, porque Rusia se ha anexionado ilegalmente unas partes de Ucrania Oriental, ha hecho un referéndum ficticio que no reconoce nadie y ha dicho, bueno, el que me ataque aquí está atacando mi integridad y bueno, yo me defiendo con todo. Es una medida a la desesperada, porque efectivamente los ucranianos están en contraofensiva y avanzando con gran rapidez.
efectivamente la diplomacia, y lo tengo que decir yo como diplomático, nunca muere, ¿no? Porque al final las soluciones pasan por una mesa de negociación. Pero ahora mismo no se dan las circunstancias. Precisamente esta semana un ministro, creo que de Rumanía, habló de la necesidad de negociar y que hay que ser realistas, y que Ucrania quizás tenga que pensar en que alguna parte oriental, pues como Crimea en el 2014 vaya a perder. Bueno, tuvo que dimitir, ¿eh? Quiero decir, porque efectivamente todavía no estamos en ese escenario en el que se puede hablar abiertamente de una negociación. Obviamente, cuando hay un conflicto siempre hay algunos contactos y es necesario que los haya. Pero efectivamente, lo primero es que pare la agresión y que se empiece otra vez. Claro, se tendría que retirar las fuerzas de las zonas ocupadas y tendríamos que volver a una negociación. Si eso va a ser así o no, no lo sé. En el pasado, en el 2014, la comunidad internacional rechazó la anexión de Crimea, pero no adoptó medidas como ahora, y simplemente pues, ese territorio, aunque no lo reconozcamos, pues, es parte en los hechos de Rusia. No queremos que esto vuelva a suceder con otras partes de Ucrania, y sobre todo porque Rusia ha formulado muchas amenazas contra otros países vecinos. Es decir, contra varios países vecinos, Suecia y Finlandia, les ha advertido de que cualquier consecuencia es posible si se adhieren a la OTAN, y contra los países bálticos. Es decir, la amenaza está ahí. Y es muy difícil negociar con alguien que te amenaza, además, con la bomba nuclear. Los expertos, yo no soy un experto militar, pero advierten de los riesgos de que haya un incidente nuclear, que se simule un ataque, etc. O sea, hoy en día estamos en una situación de absoluta inseguridad en este sentido, y no se está dando un escenario para negociar, pero hay que negociar en algún momento dado. Y dos pequeñas preguntas relacionadas que ¿sería posible como solución al conflicto de Ucrania, y si bien Ucrania sea terrenos en los que más que son rusoparlantes son personas que se sienten más rusas que ucranianas, y que es muy complicado, porque entonces si es que ya viven ahí toda su vida y los que sienten parte de Ucrania y quieren ser parte de Rusia, representarte como tensión social, puede ser una solución quizás que entonces Ucrania definitivamente se une a la OTAN, pero a cambio ceda terreno y se queden como estos pequeños estados que hoy creó Rusia por medio de la violencia, pero que sirven como una especie como de como cortina entre lo que viene a ser la OTAN y Rusia. Y la otra es, si han adoptado por muchas como ligas como de gestión económica o diplomática, si nunca cesa la violencia y al final Rusia comienza a imponerse, ¿no han pensado en aplicar ya más fuera de lo que es la Unión Europea y la misma OTAN, sino que a nivel ONU, lo que es el artículo 42 de la Carta de la ONU, en el que lo opuesto a las presiones económicas y diplomáticas, sino que ya es directamente el uso de fuerza armada o legítima defensa? Sí, pero yo creo que ese mecanismo no es activable con el Consejo de Seguridad. O sea, eso está en la carta, pero... y en cuanto a ceder territorios porque existen minorías étnicas del país vecino, ¿te imaginas la cantidad de fronteras que habría que redibujar en el mundo? O sea, Italia tiene una parte en el norte que son austriacos, la frontera de España y Portugal, alguna frontera de Chile con un vecino. Quiero decir, tenemos tantas fronteras que han sido pues resultado de guerras de siglos pasados, y que en realidad lo que hoy somos capaces es de convivir con minorías. Es un logro. Es que renunciar a eso es volver varios siglos atrás. Si decimos solamente aceptamos Estado-nación que coincidan pues eso, con una población, y todo lo demás, no. Y luego la negociación que estaba en marcha era para darle una autonomía real a la zona de Ucrania Oriental, con un sistema educativo, con parlamento regional, es decir, una autonomía, pero
Pero Ucrania es que ya firmó un acuerdo con Rusia, es que se nos olvida. Cuando se independizó y se deshizo la Unión Soviética, Ucrania firmó un acuerdo con Rusia por el cual le entregó todas las armas nucleares que tenía en su territorio, que eran muchísimas, porque estaba más cerca de Europa y por tanto era mejor amenaza desde Ucrania, se las entregó a Rusia, a cambio Rusia le reconoció su integridad territorial. Está firmado, es un acuerdo internacional. Y ahora Rusia dice no, eso ya no nos sirve, porque como dije al principio, quiere un orden internacional sin orden, o sea, sin leyes, porque al final es la ley del más fuerte. Considera que eso le beneficia y tenemos que demostrarle que no, porque si volvemos a la ley del más fuerte, pues que, en fin, damos muchos pasos atrás. Embajador, en honor al tiempo previsto para esta actividad, le queríamos agradecer esta conversación que tuvimos hoy día, esta oportunidad que tuvimos de conversar con usted, así que me gustaría que esperemos al embajador con un fuerte aplauso.